va a caracterizar y lo que nos va a hacer marcar la diferencia, ¿no? Y estaba escudriñando un poquito y estaba escuchando una palabra de un siervo de Dios que realmente está con el Señor en este momento, David Wilkerson, y él decía que él a veces cuando no tenía que predicar, no tenía actividad, se iba y recorría algunas iglesias. Y él decía, qué tristeza que entro en lugares y no siento que esté la presencia del Señor. Y yo creo que en una iglesia se pueda sentir la presencia de Dios, se pueda sentir el gozo, eso es único. ¿Amén? Y eso hay que cuidarlo. Y está en nosotros, en cómo le buscamos. Miren lo que dice, por favor, Job 33:14. Les voy a leer este versículo en Dios habla hoy. ¿Cuántos saben que Dios habla? Dios habla, Dios habló, Dios va a hablar. Quizás no nos damos cuenta nosotros. Yo creo que en este lugar estamos muy perceptivos a la voz de Dios y a sentir la presencia de Dios, ¿no? Y es precioso. Pero Dios nos habla todo el tiempo. Solo que a veces no nos damos cuenta. Y eso dice Job, reflexionando, ¿no? Dice, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. Qué tremendo, ¿no? Y es para meditar, ¿no? Porque está en nosotros poder vivir una vida buscando al Señor o buscar al Señor, ¿no? Yo amo los instrumentos musicales, pero creo que cada uno de nosotros, más que instrumentos, debemos ser siervos de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes escucharon recién qué lindo que sonaba el teclado, la batería, pero ahora ya está, ¿no? Entonces eso es un instrumento es usado, es tremendamente de bendición, pero luego queda ahí. Ahora un siervo de Dios es alguien que constantemente está dispuesto a servir a Dios. En la iglesia, en el trabajo, caminando por acá por Mar del Plata, por la calle. Entonces, ¿cuántos quieren ser siervos de Dios? No es solo para los pastores o los 5 ministerios o las ayudas, es para todos nosotros. Debemos ser siervos de Dios. Y estamos en el año del deleite. ¿Cuántos lo han aceptado, lo han asimilado? ¿Cuántos están viviendo el deleite? Yo creo que los primeros 3 meses el pastor nos habla que son meses de cimientos y quizás todavía no has disfrutado o no has sentido el deleite. Quizás el Señor está preparando ahí que en tu vida se produzca el deleite luego de hacer un cimiento, ¿no? Yo me pongo a pensar y es lógica pura. Cuando se hacen los cimientos de una casa, ¿quién siente deleite? El capataz, ¿no? Que está mirando, no, pero el que está trabajando, ¿qué deleite siente, no? Si tiene que hacer esos pozos, las bases. ¿Han visto alguna vez cómo hacen las bases de una casa? Y es bravo, hay que hacer unos pozos y es tremendo. Entonces es difícil a veces sentir deleite cuando se está haciendo ese cimiento, ¿no? Pero luego cuando empieza a subir, dices, qué deleitoso, mirá, la pared no se cae. Y porque el deleite, ahora lo estoy viviendo porque hubo una buena base. Entonces, si no viviste todavía el deleite, tranquilo, tranquila que lo vas a vivir, amén. Lo vamos a vivir cada uno de nosotros. Y se nos ha proclamado el año del deleite. Quiero leerles a ustedes Salmos 37:4, que es la palabra que realmente a cada uno de nosotros nos sostiene en este año, ¿no? Ustedes conocen este pasaje bíblico, ¿no? El deleitarse en el Señor conlleva poder recibir bendiciones. Entonces, todos nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, 1960. Dice, deleitate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá en futuro las peticiones de tu corazón. Las que sean buenas, pero hay que deleitarnos. Si nos deleitamos, un corazón que se deleita en Dios tiene buenas peticiones. Un corazón que no se deleita en Dios, se deleita en otras cosas y las peticiones que tiene no son buenas. Entonces nunca se conceden. Pero volviendo a Job 33:14, Dios habla de muchas maneras. Me gustó porque hace unos instantes que estaba en otra versión. Y el pastor nos habla, dice, Dios nos habla a cada uno de nosotros. Para poder realmente explicar y decir, Dios le puede hablar a una persona, ¿cuál es el consejo vos como cristiano que le darías a otra persona que está comenzando en los caminos del Señor, que está empezando a indagar en Dios? Es leer la Biblia. Ahí está la palabra de Dios. La Biblia es más que un libro, es la palabra de Dios. Entonces, Dios habla a través de profecía, Dios habla a través de palabra profética,
Dios habla a través de su palabra. ¿Amén? Entonces, quizás nos habla del deleite y dentro de la palabra deleite hay muchas cosas que podemos vivir en este año. Tenemos PDT de este versículo. Mirá qué tremendo, porque dentro del deleite que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros está un poquito de lo que vivimos hace instantes. ¿Cuántos sintieron gozo? Yo sentí gozo en esta reunión y realmente era precioso. Y no digo solo gozo cuando veíamos la danza, sino cuando le decíamos, Hijo de Dios, recibí toda la gloria, el honor. Y este mismo versículo, Salmos 37:4, por favor, vamos a verlo en esta versión, en PDT, donde en la Reina Valera dice, deleítate en el Señor, deleítate en el Señor. En la PDT dice, disfruta sirviendo al Señor y Él te dará lo que necesites. Entonces, sentí gozo, disfrutate el servicio. Hermano, hermana amada, este es un año en donde quizás la palabra deleite no llegamos a poder comprenderla o a poder asimilarla, pero mirá cómo el Señor nos habla de otra manera acá y nos dice, el deleite es disfrutar sirviendo al Señor. Y yo realmente amo servir a Dios, amo poder estar en su casa y poder serle útil a Dios. Y creo que cada uno de ustedes también. Entonces, deleitarse en el Señor, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, disfrutá sirviendo al Señor. Te hago la pregunta, ¿estás disfrutando de servir al Señor? ¿Estamos disfrutando? Qué lindo que es disfrutar. Miren lo que dice este mismo versículo en traducción lenguaje actual. Dice, entregale a Dios tu amor. Uy, Señor amado, entregale a Dios tu amor y Él te va a dar lo que más deseas. Entonces nos dice el Señor, disfrutá sirviéndome, entregale a Dios tu amor. Eso es deleitarse. Porque uno a veces dice, es muy difícil, o cómo voy a lograr, o qué es el deleite. El deleite es vivir una vida disfrutando el servicio a Dios y entregarle nuestro amor. ¿Qué es lo que más amás? No solamente estoy hablando de algo amoroso, de algo de una persona, sea varón o sea mujer, que nosotros podemos llegar a amar. Es tu amor. Yo lo puedo experimentar en mi vida y realmente puedo dar el consejo de cuando hay una pareja o cuando hay una persona que realmente quiere amar a otra, si no conoce y le entrega su amor para que Dios le derrame de su amor en esa persona, es muy difícil que ame realmente como se debe amar, ¿no? Entonces, en este año, serví a Dios con gozo, amén, y entregarle tu amor. Entonces, miren lo que dice en Dios habla hoy, le leo nada más. Otra forma en la cual Dios nos habla que quizás todavía no nos dimos cuenta en este año. Ama al Señor con ternura. Y esto es precioso, ¿no? ¿Cuántos han podido amar a alguien con ternura? A mí me ha sucedido cuando tuve sobrinos. Hoy tengo a mi esposa y la puedo amar con ternura, pero mis sobrinos fueron los primeros que llegaron a la familia nuevos. Y no sé si les ha pasado, cuando alguien llega nuevo a la familia, wow, ¿no? Y lo ves ahí y decís, y empezás a amar con ternura. Ama a Dios con ternura, hermano, hermana amada, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Eso va a suceder en tu vida. Ahora, en la NTV, Salmos 37:5, miren lo que dice este versículo precioso. ¿Cuántos hacen cosas en su vida? Hacemos muchas cosas, hermano, hermana amada. Y hay que entregarle al Señor todo lo que hacemos. Entregarle al Señor todo lo que haces, confía en el Señor y Él siempre te va a ayudar. Y yo necesito que me ayude para predicarte a vos que estás ahí del otro lado. Así que vamos a orar un segundito y vamos a entregarle al Señor y que el Señor nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por realmente estar en este lugar en esta tarde, Señor. Nuestro tiempo aquí en la tierra, nosotros decidimos cómo vivirlo, Señor. Y hoy tomamos una buena decisión y es estar en tu casa, Señor. Queremos entregarte este momento, Señor. Confiando, Señor, que tu palabra hoy va a producir algo en nosotros, Señor. Estamos listos, nuestro corazón está preparado para poder ser sembrado, Señor. Tu alabanza, tu adoración ha producido en nosotros, Señor, un movimiento precioso para poder ser sembrados con tu palabra, Señor. Declaramos, Padre, que hoy será una tarde de bendición
y te entregamos este momento en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Gracias, Señor. En esta tarde quiero hablarte a vos que estás del otro lado, mi hermano, mi hermana, acerca de la gratitud. Acerca de la gratitud. Eso puso el Señor en mi corazón, ¿no? Y hoy me pasó una a la mañana ahí tremenda en el trabajo y pude recibir la bendición de Dios y sentí la gratitud de Dios, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que cierran todo el auto y queda la llave adentro, ¿no? No sé si les pasó. ¿Les ha pasado a alguno de los que está acá? Bueno, es feo, ¿no? Es un momento difícil. Y más cuando faltan 3 minutos para entrar al trabajo, ¿no? Así comencé mi día. Y yo decía, Señor, tengo que compartir la palabra, hoy nada me va a quitar la bendición. Y bueno, me fui adentro, empecé a ver videos ahí en YouTube, cómo se abren las puertas. Bueno, era imposible, en algún huequito que me quedaba salía, pero tenía que entrar porque estaba trabajando. Y le mando un mensaje a Matías, mi hermano. Le digo, Matías, socorro. Te necesito, como cantábamos, ¿no? Y gracias a Dios mi hermano pudo ir, ¿no? Llegó y habían 2 formas de abrirlo, una forma en la que intentó, y ahí estaba Matías luchando, y me dice, decir que salga alguien del trabajo, va a pensar que estoy robando el auto en pleno centro. Y salieron mis compañeros, la verdad tengo unos compañeros que son una bendición, y justo en el trabajo vinieron 2 albañiles a hacer un trabajo. Donde yo trabajo es un edificio que tiene 2 o 3 pisos, está lleno de habitaciones, y ellos vinieron a trabajar, nunca los vi en mi vida. Dos jóvenes. Y justo cuando Mati está haciendo fuerza ahí, estaba luchando con agradecimiento, dice yo, gracias por mi hermano, salen estos 2 jóvenes. Y luego me entero, porque yo los miraba por la cámara, pero no pude verlos bien, que le ayudaron a estos 2 jóvenes y ahí los pudieron hacer, ¿no? Y yo cuando le hablaba con Matías le digo, estos jóvenes los puso Dios, ¿no? Y realmente podían haber visto a Matías e irse porque habían trabajado toda la mañana, pero le ayudaron. Y ahí pudimos venir con el auto con mi esposa, ¿no? Así que ahora la llave hay que cuidarla. Pero cuando pasó eso, ahí el Señor me hablaba en mi corazón y me decía, hay que ser una persona que tenga gratitud. Gratitud hacia los que nos ayudan, ¿no? Gratitud hacia nuestra familia que nos ayuda. Y gratitud porque yo creo en Dios. Y creo que Dios prepara todo y hace que todo realmente sea para nuestra bendición. Y estos 2 jóvenes vinieron en esa mañana y salieron justo. Otro puede decir casualidad, pero yo creo con todo mi corazón que Dios opera a favor nuestro, amén. Y hay que ser una persona agradecida. Luego llego a casa y le digo a mi esposa, ¿sabés de lo que el Señor me dijo que hable? De la gratitud. Así que hay que ser una persona que tenga gratitud, amén. Podemos tener hambre, podemos tener dificultades, hay que tener gratitud. En una oportunidad estaba Jesús como realmente ese padre de familia que tenía un montón de personas, más de 5.000 personas. Había niños, había mujeres y el Señor solamente pudo recibir una provisión muy pequeña, había unos panes, 5 panes, 2 peces. Con eso no comen ni 4 hombres con hambre, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor en ese momento? Dice que alzó y dio gracias. Y luego realmente ocurrió una multiplicación. Entonces, estás pasando momentos de dificultad, lo poquito que tenés, te recomiendo algo, sea agradecido con Dios. Levantar hacia los cielos y decir, Señor, yo te doy gracias por esto que tengo, y realmente Dios va a producir una multiplicación. Ahora, cuando Dios te dé más, hay que seguir siendo agradecidos, porque podemos ser como Nabucodonosor, ¿no? Salió una vez, Nabucodonosor era un rey de Babilonia muy poderoso, y salió a su jardín. No sé a ustedes qué les pasa. Yo cuando corto el pasto y dejo el jardín lindo, es lindo salir y mirar, ¿no? Es decir, gloria a Dios, ¿no? Qué bendición. Pero ella lo hizo de una manera exagerada y dijo, esta es mi gloria. Mirá todo lo que pude hacer. Mirá la empresa que construí, mirá el sueldo que tengo, mirá el auto que tengo, mirá el trabajo que tengo. Y dejó de darle la gloria a Dios, dejó de ser agradecido y se transformó en una bestia, ¿no? Se transformó realmente en una bestia, y no como estos chicos que los vemos en los Terian, estos chicos que están confundidos por espíritus inmundos, sino que realmente se transformó en una bestia. Dice que Nabucodonosor fue una bestia y se tuvo que ir al campo hasta que entró en sí, amén, y dio gloria a Dios. Ahora,
¿Cuántos quieren darle honra a Dios? Nuestra bendición en los caminos del Señor se va a mantener y va a incrementar si somos personas que le dan la gloria y la honra a Dios. Y hay algo que la palabra de Dios dice, es que la gratitud que hace al Señor lo honra. Miren lo que dice, por favor, Salmo 50, 23. Vamos a leerlo en la Reina Valera 1960, por favor. ¿Cuántos están agradecidos de estar en la casa del Señor? De verdad que yo soy un agradecido. Dios es muy bueno con cada uno de nosotros. Si estamos en este lugar, tenemos quizás a nuestro alrededor una persona, es porque Dios es bueno. El que sacrifica alabanza, me honrará. Dice la palabra de Dios. El que sacrifica alabanza. ¿Qué hicimos hace un ratito? Le dimos alabanza a nuestro Dios. Ay, Señor amado, miren lo que dice este versículo en la Nueva Traducción Viviente, por favor, el mismo versículo, leámoslo en esta versión. Dice, pero el dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Alabar al Señor, darle gracias, es un sacrificio que delante de los ojos de Dios realmente y verdaderamente lo honra. Podemos, hermano, hermana, ser de esa clase de persona que venga a la iglesia o esté en su casa y empiece a, Señor, poderoso Dios, majestuoso, creaste los cielos, creaste la tierra, creaste el universo, y empezar a hacer una expresión de palabras a Dios que quizás el Señor las escucha y dice, no me diste quizás gracias en esa oración. Y el dar gracias a Dios realmente es algo que a Dios lo honra. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Tenemos que ser agradecidos. Ahora, hay algo que Dios me hablaba en este contexto bíblico, que es ser personas que sean agradecidos a Dios de palabra y de acción. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con nosotros? Somos agradecidos de palabra. Una persona que es agradecido a Dios porque Dios va transformando mi vida, porque Dios me ha bendecido y yo le doy gracias a Dios. Y hoy Hugo me está hablando de que cuando le doy gracias, le honro a Dios. Entonces decimos, gracias Señor, gracias Dios. Ahora, mira qué tremendo. Dice en la PDT, acá este versículo me llama la atención. Dice, el que hace una ofrenda de agradecimiento, me honra. Entonces vemos que la palabra dice, el que da alabanza, me honra. ¿Amén? Y cuando damos alabanza, ¿qué es lo que hacemos cada uno de nosotros? Expresamos palabras, acciones. Señor, gracias, Señor. Ahora, acá va un poquito más. El que hace una ofrenda de agradecimiento, me honra. Y acá se pone difícil. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ama el dinero. Y uno dice, Señor, vengo a tu casa a darte gracias, a darte alabanza, a darte toda la gloria, a alabarte, pero en la ofrenda, ay, tengo que ir al baño y subimos, ¿no? Entonces, quizás estamos viviendo en nuestra vida una vida de acción de gracias, de acción de palabras de agradecimiento, de alabanza, pero no estamos teniendo más que palabras, no estamos teniendo acciones que realmente muestren que somos personas agradecidas. Una persona que es agradecida a Dios, hermano, hermana amada, es agradecida con lo que tiene y le da también a Dios. Yo he pensado a lo largo del tiempo y digo, Dios es realmente tan bueno con nosotros, ¿no? ¿Cómo no darle a Él? Por allá, en el 2015, estábamos en este lugar, estaba la iglesia, no así, sino que estaba así. Algunos que están acá se acuerdan, ¿no? Y yo estaba haciendo mis primeros trabajitos, ¿no? Mis primeros ingresos. Y en cuanto en el 2015, para mí 100 pesos era plata, ¿no? Para mí 100 pesos era una suma, ¿no? Que vos tenías que ofrendar y decías, oye, 100 pesos no es nada, ¿no? ¿Qué te compras con 100 pesos? Claro, pero en aquella época eran 100 pesos, ¿no? Y ahí estaba yo en el momento de la ofrenda. Y vos decís, ¿qué hizo Dios? Yo en mi caso les comparto algo. El Señor nos prospera a mi familia y a mi esposa y somos agradecidos a Dios. ¿Por qué? ¿Por diezmar?
Hermano, hermana amada, yo cuando diezmo en la iglesia le digo, Señor, quiero aprender a temerte. Y ahí diezmamos, y ahí le damos al Señor, reconozco autoridad. Ahora la bendición se desata muchas veces por la ofrenda. Y en ese momento yo estaba ahí y digo, Señor, y justo el que estaba compartiendo, que no me acuerdo quién era, no me acuerdo sinceramente quién era, dijo, ¿cuántos confían en el Señor? Y ahí yo le dije, Señor, yo confío en vos, ¿no? Y a partir de ese momento sentí una bendición en mi vida. Entonces, hermano, hermana amada, quizás Dios quiere bendecirte para que se te concedan peticiones. Si te deleitas, si haces sacrificio de alabanza y de ofrenda, Dios te va a bendecir, amén. La palabra de Dios dice, si Dios nos dio a Jesucristo, ¿cómo no juntamente con Él nos va a dar todas las cosas? Entonces, Dios nos dio lo más precioso que Él tenía, nos dio a Jesús. Y uno dice, no, pero Dios no me puede dar un buen trabajo. No, Dios no me puede bendecir, Dios no me puede dar una casa, es muy difícil. Si Él te dio a Jesús, nos puede dar juntamente con Él todas las cosas. Amén. Está en nosotros creerlo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, tranquilo, tranquila. En nuestro país es un país que tenemos una cultura muy mala en lo económico y somos muy de palabra. El argentino habla mucho, pero no hace acciones realmente. Entonces, debemos ser esta clase de persona. Tengas mucho, tengas poco, haz sacrificio de ofrenda y pero te afirmo que Dios te va a bendecir. Amén. Y quiero que te bendiga porque sos mi hermano, sos mi hermana y te amo. Miren lo que dice en Reina Valera 1960. El que sacrifica, alabanza. Entonces, hermano o hermana amada, seamos una iglesia que realmente exprese a Dios palabras y acciones. Amén. Decirle que está a tu lado, palabras y acciones. Ahí las parejas que no se empiecen a pelear, ¿no? Porque se dice, mira, palabras y acciones y lo que hiciste el otro día, ¿no? Padre Santo. En casa, ¿cómo estamos? ¿Palabras y acciones o solo palabras? ¿No? No, amor, yo realmente quiero que seamos uno, quiero que avancemos. ¿Y con la plata cómo estamos? ¿Y cómo estamos? No, mi corazón es tuyo. Yo te amo, yo te doy todo. Yo soy tuyo, lo tuyo es mío, ¿no? Hermano, hermana amada, palabras y acciones. Quiero ayudarte, voy a empezar a ayudarte y no levantamos un plato. Bueno, voy a parar, ¿no? ¿Paro o sigo? No, hoy no es una reunión de matrimonio, pero palabras y acciones, amén. Ahora, cuando nosotros podemos llegar a tener una vida de gratitud, a veces lo difícil es mantenerse siendo agradecido. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios no podemos perderlo nunca. Cuando un hijo de Dios empieza a dejar de ser agradecido a Dios porque Dios lo salvó, es un problema tremendo. Porque uno dice, estoy en los caminos del Señor. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por darme una nueva oportunidad. Bueno, ahora quiero esto. Bueno, ahora quiero lo otro. Señor, gracias por darme lo otro. Pero yo te salvé y no, ya no sos agradecido. No, pero yo te doy gracias por esto. Nunca dejemos de ser agradecidos por la salvación. Amén. Porque todo lo que tengas acá en la tierra va a quedar en la tierra, va a perecer. Podemos tener la mejor casa, pero va a perecer. Podemos tener el mejor auto, podemos tener la mejor vestimenta, pero todo va a perecer, pero la salvación de Dios no. Entonces no perdamos realmente la gratitud hacia nuestro Señor. Cuando comemos en casa, ¿qué es lo que hacemos antes de comer? Dar gracias. ¿Lo hacen ustedes? Qué lindo que es eso y enseñar esa cultura a los más niños, ¿no? Yo lo veo en mis sobrinos, como ellos oran y dan gracias al Señor, ¿no? Y quizás cuando estás en otra casa que no son cristianos, es bueno respetar, pero si otras personas vienen a tu casa y no creen en el Señor o todavía no han tenido un encuentro con Dios, hay que darle gracias a Dios igual. Porque muchas veces pasa, no, mira, viene mi tío, viene mi papá que no es cristiano, hoy amor, no oremos. No, en nuestra casa se debe dar gracias a Dios. Amén. Y hay que darle gracias a Dios por la comida. Pero yo me pongo a pensar, ¿no? Porque si Dios nos da un alimento y nos da el otro día el mismo alimento y nos da el otro día el mismo alimento
La primera semana va a ser de una gratitud tremenda, ¿no? Al pueblo de Israel le pasó, estaban en el desierto. Vos imaginate en el desierto, no tenés nada, no tenemos nada. Y el Señor hace que empiece a llover como unas semillitas pequeñas. El maná eran semillitas pequeñas. Como cuando estás en los árboles, en el bosque, y empieza a caer, ¿vieron esos cositos circulares chiquititos que caen de los pinos y de los árboles? Y eso caía, y ese era el maná. Y yo tenía que juntarlo. Y bueno, los varones, las mujeres por allá, vamos mitad y mitad, vamos a empezar a juntar. Pum, pum, juntaban. Luego había que trabajar. No es que agarraban el maná y empezaban a comer como los girasoles, no. Empezaban con el maná, empezaban a producir comida. Bueno, hoy comemos. El viernes había que trabajar doble, había que juntar el maná, doble trabajo. ¿Les pasa a ustedes? Hoy ¿qué? Jueves. Quizás salimos de la iglesia y vas ahí en el auto, vas en el colectivo y le preguntás a tu esposa o vos te haces la pregunta porque tenés que hacerte de comer. ¿Y hoy qué voy a comer? Y no hay ganas de cocinar. ¿Les pasa o nos pasa a nosotros nomás? No, la verdad que pasemos por el coto y agarremos algo ahí rápido, ¿no? Agarremos una empanada y entremos ahí. Pero no tenían supermercados, no tenían comidas rápidas. Había que hacer la comida con el maná. Miren lo que dice en Números 21:5. Porque el pueblo de Israel, hermano, era como nosotros. Uno dice, no, el pueblo de Israel es un desastre. Y nosotros a veces también, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma, ¿qué dicen? Tiene fastidio de este pan tan liviano. El pan que producía con el maná era un pan liviano, era un pan que les hacía bien, no los hacía ni engordar, mirá. Pero su alma llegó a fastidiarse con ese alimento. Y esto quiero hablarles unos minutitos. Hermano, hermana amada, el alma se fastidió. Y lo que el enemigo produce en nosotros y quiere producir y va a querer producir en vos, porque por algo nos habla, es que el estar en la casa del Señor llega a un punto en que en vez de un deleite se vuelve un fastidio. Ay, Señor, otra que están cantando. Una más. Y allá atrás un hermano o hermana dice, una más. Ahí que está re gozoso el Señor, una más. Y vos estás y decís, basta. Y una más. Y luego lo ofrenda. Y después otra vez cantan estos chicos. Y cantan dos y cantan. Y el pastor dice un versículo más. Y da un par más. Ay, acá no pasa. Un pastor que diga, ya termino, y siga unos minutos más, no es pastor. Tiene que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quieren bendecir. Pero hermano, el enemigo quiere producir fastidio por el alimento que vivimos acá. El maná, ¿qué era? Pan del cielo. Y acá recibimos ese pan. Ahora, no le pasó solo al pueblo de Israel. Miren lo que dice Job. En este caso, Job estaba fastidiado. Su alma estaba fastidiada. Hastiada estaba su alma por la vida. Uno dice, estoy fastidiado por lo que me haces vivir, por lo que como. Mirá, Señor amado, la verdad es que mejor me voy al mundo y dejo de estar en las cosas del Señor. Cuando se pierde la gratitud, se le empieza a dar lugar a eso. Mejor era como estaba antes. Mirá Job 10, versículo 1, en Reina Valera 1960. Estamos hablando del alma. Cuando el alma pierde gratitud, cuando nosotros perdemos la gratitud, le damos lugar a esto. ¿Está mi alma hastiada de qué? De mi vida. Ay, Señor, daré libre curso a mi queja. Job decía, agárrate Dios y que se agarren todos acá porque voy a empezar a hablar. Voy a hablar con amargura de mi alma, ¿no? Y yo creo que cuando Job decía eso, ahí la mujer salía para el patio y decía, bueno, anda. Porque la mujer de Job era brava, pero también buscaba a Dios. Y entonces, en esas disputas que habrán tenido, a veces ya, bueno, estás re mal, yo estoy mal, me voy al patio un poco, andá y habla vos con amargura. Y Job ahí estaba. Job llegó a ser una persona, un cristiano, un justo, alguien que era un prototipo de perfección,
que llegó a ser una persona que su alma estaba hastiada de su vida. ¿Cómo estás con tu vida? ¿Estás agradecido a Dios con la vida que tenés? No, Hugo, la verdad que a mi primo le fue mejor. A mi hermano le fue mejor. Mi compañero de trabajo, la verdad, que le fue mejor. Encontró, ¿cómo es la frase? Dinero, salud, dinero y amor. Aquel encontró salud, dinero y amor. Pero Hugo, tenés que ser agradecido. Sí, pero estoy hastiado de la vida que tengo. ¿Nos puede llegar a pasar a nosotros? Nos puede llegar a pasar. El que dice, a mí no me puede llegar a pasar, ese hermano está ahí. Está ahí casi que se va a ir a este momento. Debemos reconocer que nos puede llegar a pasar si perdemos la gratitud. Y aunque estemos en prueba, en mi vida, ¿ustedes creen que yo no tengo pruebas? ¿Que mi familia no tiene pruebas? El otro día hablaba con mi esposa y nos hacíamos una conversación que quizás otras personas que no conocen a mi familia, que no conocen a mis padres de cercanía, dice, vos lo ves al pastor, lo ves a la pastora, lo ves a los chicos acá. Hacemos nosotros como si no fuéramos nosotros y veríamos de fuera, ¿no? Y decimos, ¿qué pensará la gente de nosotros? Dirán, mirá qué bendecido el pastor, mirá, la verdad que está re bendecido, no va a tener problemas. Viene, predica, está tranquilo. Los hijos, la verdad que son una bendición, están re bien, no tienen dificultades. Si supieran, hermano, si supieran. Nosotros vivimos en Argentina, ¿ustedes también? A ustedes les afecta la economía, a nosotros también. A ustedes les afecta lo que pasa afuera, a nosotros también. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar a Dios. Si nos ven diferente o si ven diferente a los siervos de Dios es porque su alma es una alma que está agradecida al Señor. Y cuando tiene poco, ahí lo levanta y dice, gracias Señor, y Dios bendice. Amén. Pero hermano, hermana amada, no crean que nosotros no tenemos problemas. Tenemos problemas, muchos problemas, pero nuestra vida es la vida que Dios nos dio y es una bendición. Es un deleite. Y es la vida que Dios nos da, es la vida que Dios nos dio y es un regalo. Tenés que vivirte la vida. Y uno en el mundo, el concepto de vivirse la vida es erróneo, pero hermano, hermana amada, como hijo de Dios, sabiendo lo que está bien, sabiendo lo bueno, ¿estás viviendo la vida? Oh, estoy amargado, estoy ahí, difícil que el enemigo la tengo, más lucha. Viví la vida. No, Jesús no necesitaba irse a Miami, Jesús salía y disfrutaba. Y él miraba a las aves y decía, si Dios las alimenta, ¿cómo no los va a alimentar a ustedes? El otro día estábamos con mi esposa, y estuve mucho con mi esposa, hago todo con mi esposa de acá para allá, ¿no? Gracias a Dios. Íbamos por la circunvalación. Y había un campo que estaba lleno de trigo. Y había impresionante la cantidad de aves que estaban haciéndose un festín. Y ahí hablábamos y decíamos, si el Señor alimenta a estas aves, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Entonces, ¿por qué uno dice, Señor, estoy mal, mi alma está amargada, está hastiada de esta vida? Dejale a Dios tus dificultades, tus problemas. Si Dios se encarga de que un ser humano plante y esa planta crezca porque alguien la trabajó, porque alguien se esforzó, y estos vienen y ahí tienen alimento. Los árboles que hoy en día vemos no son los árboles del huerto, son árboles que plantaron hombres en Mar del Plata. Entonces Dios va a utilizar gente, así como alimenta a las aves, para bendecirte a vos. Tranquilo, tranquila, Dios nos va a bendecir. Amén. Ahora, hay momentos en la vida que Dios permite la humillación. Salmos 123:4. Tengo que apretar el acelerador. Podemos estar con falta de agradecimiento por la comida, por lo que vivimos en la vida, porque a veces Dios permite que seamos humillados. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. ¿Te han hecho la mirada? Hay una mirada, hermano, hermana amada, que es esa mirada de menosprecio, ¿no? Y a veces en mi vida me ha pasado tantas veces que hay palabras que te dicen que te menosprecian, que te duelen en el alma. No sé si les ha pasado a ustedes, que a veces con un comentario que hacen están
Están ahí, estamos comiendo una comilona ahí, no lo en familia, ¿no? Porque puede ser en el trabajo, puede ser en tu vida. Y estás ahí y te dicen, no, porque ¿sabés lo que hizo Hugo? La verdad que Hugo está. Y eso duele. O vas en el trabajo y dicen, ¿cómo estás? ¿Se te rompió el auto? Bueno, ya lo vas a cambiar. En una oportunidad estaba con un chico que lo amo, pero sé que tiene sus problemas, ¿no? Y quizás no controla su lengua. Y estaba así, yo lo fui a buscar encima, porque yo lo fui a buscar, bueno, fui con mi Renault 12, tenía un Renault 12 en esa época, y ustedes saben que los autos que andan a GNC tienen que tener oblea. Bueno, y él se sentó en el lado del acompañante, yo lo fui a buscar, y lejos, no es que fui acá nomás, fui lejos. Y viene y me dice, tiene gas tu auto. Ahí alguien se va a acordar, pero no digan nombres. Y le digo, sí, tiene GNC, gracias a Dios tiene GNC. Y le pregunto, ¿no? ¿Y en tu casa han tenido? Sí, mi papá tuvo cuando tenía cacharros, me dijo. Ay, Señor. Pero alguien que se supone que es, no voy hasta ahí, basta de dar datos, porque ya viste, empezamos. Y me dijo eso, yo te voy a buscar, te amo. Y vos me decís eso, ¿no? ¿Qué hice yo? Primera y seguí, ¿no? En silencio. Pero en mi corazón pensé, digo, a veces es bueno ser humillado. Y Dios ve cuando somos humillados. Ahora, si nosotros no somos agradecidos, yo realmente soy agradecidísimo y me gustaría hoy en día, estoy contento con lo que Dios me dio, pero ese auto lo extraño. Y me gustaría tener ese cacharro para otro, pero para mí era una bendición. Amén. Y he vivido cosas preciosas en ese auto. Y realmente lo amo, pero bueno, se tuvo que ir. Pero en ese momento sentí gratitud por lo que Dios me había dado. Y hermano, hermana amada, la gratitud produce que Dios nos bendiga a nosotros. Y si nosotros estamos con agradecimiento, con gratitud, aunque te traten con menosprecio, aunque te traten con holgura, realmente, como David, vamos a decir, bueno, me ha sido ser humillado, porque realmente pude entender otra faceta de los mandamientos tuyos, ¿no? Entonces, ¿cuántos quieren pasar a probar el menosprecio? Amén. Gloria a Dios. Números 11:1. Ay, Señor, miren que en la tele les voy a leer este versículo. Los israelitas siempre se quejaban con Dios por los problemas que tenían. Podemos decir, los marplatenses siempre nos quejamos con Dios por los problemas que tenemos. O podemos decir, antes yo me quejaba con Dios por los problemas que tenía. ¿Cuántos dicen amén? Antes me quejaba con Dios por los problemas que tenía. Hugo, ¿no tenés problemas? Tengo problemas. El enemigo quiere amargar mi vida, mi casa. Pero hermano, antes, hoy en día la gratitud produce honra a Dios. De palabra y acción. Que te quede en tu mente. De palabra y acción. Para avanzar, Dios nos ha regalado a personas que son nuestros siervos. Y uno dice, no, este está para servirme a mí, ¿no? Este es mi siervo. Porque se dice muchas veces que los pastores, que aquellos que Dios da como ayudas, son nuestros siervos. Y uno al siervo, ¿qué hace? Cuando hay personas que tienen personas trabajando o en la antigüedad, el siervo, dale, vení, servime. Los siervos de Dios, nuestros siervos, son nuestros siervos porque ellos son siervos de Dios. Y es tremendo entender esto. El apóstol Pablo decía, nosotros les servimos a ustedes por amor a Dios. ¿El jefe quién es? Dios, no el pueblo. El pueblo debe ser agradecido a Dios porque realmente Dios le regala a esos siervos. Un siervo de Dios que se dedica a servir no a Dios, sino a la gente, a agradar, realmente pierde la visión. Cuando nosotros servimos a Dios, Dios nos dice el consejo, serví a Dios, sí, serví al pueblo. Y el pueblo te va a responder bien. Se supone, pero parte del pueblo va a responder bien, ¿amén? Entonces, hay que valorar a los siervos de Dios. Son siervos que Dios nos regaló a nosotros, pero son merecedores de honra.
Miren lo que dice, y esto me hizo pensar mucho, ¿no? Salmo 62:3. Estoy avanzando hacia la última parte del mensaje. 62:3 lo voy a leer en la Biblia de las Américas, por favor. Esto es tremendo. Se le levantaron a David. Dice, ¿hasta cuándo atacaréis a un hombre, vosotros, todos, para derribarlo? Mirá qué tremendo. Dice, como pared inclinada, como cerca que se tambalea. Leamos el próximo versículo. Dice, solamente consultan para derribarlo de su eminencia. En la falsedad que dice, ustedes lo leyeron, yo no lo leí. En la falsedad, hermano, hermana amada, se deleitan. Bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Y esta palabra, Selah, en la Biblia, cuando lean esa palabra leemos esto, pensamos. Es un momento, es una pausa para meditar. Y son como esos interludios musicales donde las melodías van sonando y donde la letra fluye, pero en un momento se desciende y hay una pausa musical. En los salmos eso eran pausas musicales, las cuales amo porque son donde nosotros meditamos en que Dios es su Hijo y que merece toda la gloria, y cuando empieza a sonar la música es el momento para el cántico nuevo y decir, Señor, Selah, medito en vos. Qué bueno que sos. Y ahí, hermano, va a fluir un cántico espontáneo y son palabras de agradecimiento hacia Dios. Los que estamos acá, ¿has disfrutado de poder expresar ese cántico nuevo a Dios? Los redimidos son aquellos que se identifican, ¿por qué? Porque han sido redimidos de entre la tierra y porque poseen un cántico que no lo tienen ni los ángeles. Debemos vivir eso, amén. No, el evangelio es medio aburrido, es venir a la iglesia. El evangelio es sumamente divertido, es una gran bendición, pero tiene muchos desafíos por vivir. Hay muchas cosas. Debemos ser personas que digan, todavía no profeticé, tengo que profetizar. Profeticé una vez, pero estaba medio errado, estaba medio confundido porque se me mezcló lo que estaba viviendo. ¿A cuántos le pasó? Se me mezcló, bueno, entonces voy a profetizar genuino. Voy a hablar en lengua. Hay un montón de cosas que quizás no viviste y las vas a vivir, amén. Ay, Señor amado. Entonces, esta clase de personas se deleitaban en la falsedad. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Que nos apartemos de la gratitud hacia nuestros siervos y nos deleitemos en la falsedad. Yo te amo. Y empezamos a cantar como Sandro. Yo te amo. Y ahí empezamos. Pastor, yo te amo. Y empezamos, ¿no? Sandro era un artista. Y nos vamos transformando en cristianos que se van deleitando en esa faceta. Seamos sinceros con Dios. Seamos sinceros con nuestros pastores. Seamos sinceros delante de la presencia de Dios. Estamos acá, podés derramarte y decirle, estoy entendiendo y viviendo el deleite en mi faceta de falso, de falsa. Hermano, ¿y quién no vivió esto? Todos lo vivimos. Cada uno de nosotros lo vivimos. El decir, estoy viviendo, pero en falsedad. En verdad debemos caminar, amén. Y presentarnos. ¿Quién no tiene fallas? Ustedes creen que yo no tengo fallas, tengo muchísimas fallas, pero delante de Dios debemos de ser polvo. Para que entiendan el contexto bíblico, sitúa a David bajo una intensa persecución y calumnias, posiblemente durante la rebelión ¿de quién? De Absalón. Absalón era hijo de David y se le estaba levantando. El que estaba en falsedad, que se deleitaba en falsedad, no era un amigo, no era una amiga, era su hijo. Y para un padre, yo no soy padre todavía, pero debe ser difícil y diga, se piensa que no me doy cuenta. Porque ustedes son más grandes que nosotros, saben cuando un hijo está siendo falso. Y a veces se callan y te amo. Pero ustedes lo saben. Y hermano, dice, bendicen con su boca, pero conspiran en secreto. David, ¿cómo terminó? ¿Bien o mal? Bien. Pero Absalón terminó mal. ¿Cuántos entraron por sus puertas hoy? ¿Cuántos entraron en la iglesia? Y me gustaría que me ayuden a ministrar con el teclado, por favor. Cada vez que entremos por estas puertas, cada vez que entremos en la iglesia de Batam, la Biblia nos aconseja algo, que está en Salmo 104, por favor, en Reina Valera 1960.
Y es para pensar este versículo, dice que nosotros entremos. Salmos 100, versículo 4. Habla de entrar, habla de tener una acción. Pero lo que me llama la atención es, dice Salmos 100, versículo 4. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Ay, Señor amado. Entrad por sus puertas con acción. ¿Qué dice la Biblia? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Eso qué es? Palabras. Pero otra cosa es, acción de gracias es, entro a la casa del Señor. Es para vos, Señor. Una acción por gracia. Estoy tan agradecido que hoy voy a acomodar acá. Está sucia la vereda. Entro, agarro la escoba. Acción de gracias. La casa del Señor no puede estar desacomodada. Bueno, hay que acomodar. Hay que hacer algo, hay que embellecer. Miren qué lindo como hay manteles. Eso es alguien que tiene acción de gracias, no palabra. Yo puedo entrar y decir, gracias, Señor. Y porque está el pastor ahí en la puerta. Gracias, Señor. Esas son palabras. Pero realmente la alabanza y la acción de honra al Señor. Y dice que le demos luego alabanza. Ahora dice, entrad por sus puertas. ¿Cuántas puertas pasaste hoy para entrar en la iglesia? Una. Acá tenemos una. Pero dice puertas. Entonces, hermano, entramos por la puerta física. Y ahí empieza a sonar la música. Y ahí podemos cerrar nuestros ojos y atravesar otra puerta. Y estamos en el lugar santo. Y ahí sentimos la santidad de Dios en la iglesia. Con acción de gracias. Y empezamos a alabar al Señor. En la santidad, en la hermosura de su santidad. Y luego hay otra puerta que por el sacrificio de Jesús podemos tener libertad. El lugar santísimo. Y ahí tenés que derramarte delante de la presencia del Señor. Hoy vemos un momento hermoso en la adoración. Pero vienen tiempos que si nosotros entendemos la gratitud, vamos a alabarle y adorarle a Dios de una manera tan poderosa, hermano, hermana amada. ¿Con cuántas puertas te quedás cuando venís a la iglesia? ¿Por la primera o pasás por otras puertas? Son puertas que son espirituales, puertas que Dios las abre, Dios las abrió. Cuando estaba Pedro en la cárcel, ¿qué es lo que pasó? Ahí estaba él, se cayeron las cadenas y un ángel le fue abriendo una puerta. Le fue abriendo otra puerta, pero la de cinceles de hierro, el ángel no la abrió. ¿Quién la abrió? Dios. Hay puertas, hermano, que las abre Dios. La primera puerta, la segunda puerta la abrió un ángel. Cuando estamos en la iglesia, los que están acá, vos lo ves ahí. Hermanas, hermanos, están medio despeinados, a veces están más arreglados, a veces vienen de camisa, a veces de corbata. Seres humanos. Pero detrás de cada persona hay un ángel. Los que tocan son ángeles de Dios. Y estos ángeles te abren la puerta. Te abren la segunda puerta. Pero la tercera puerta, hermano, la abrió Jesús nomás. Entonces, ¿cómo no ser agradecido con el Señor? Te leo el último versículo y oramos. Hebreos 12, 28. Habla de un conjunto de personas. Habla de nosotros. Por lo cual, puesto que recibimos, habla en plural, de vos y de mí, un reino que es inconmovible. ¿Qué dice la palabra de Dios? Demostremos gratitud. Ponete de pie, por favor. Qué linda tarde, ¿no? ¿Cuántos están agradecidos a Dios? Si Dios nos dice, pueblo mío, hoy te hablo, tenés que ser agradecido. ¿Será que el Señor ve que no estamos siendo tan agradecidos? Hace instantes, en la palabra profética, en la profecía, ¿qué nos decía el Señor? Que valga la pena. ¿Será que el Señor en nuestro diario vivir, fuera de la casa, en la casa, está viendo que no nos comportamos de manera tal que Él dice, valió la pena? La Biblia habla algo y dice que cuando el Señor ve
el fruto de su sacrificio, ¿qué le produce al Señor? Satisfacción. Verá el fruto de su aflicción y estará satisfecho. Cada vez que vos hoy estás en la tierra, yo también, pero hay gente que estaba acá con nosotros y pasó la puerta dimensional. Y cuando habrán entrado en la presencia del Señor, ahí el Señor dice, ¡ah, qué lindo! Un fruto del sacrificio, de la aflicción. Y realmente estar en la presencia del Señor. Ahí el Señor ve y dice, valió la pena. Pero acá en la tierra, hermano, hermana amada, ¿será que hoy el Señor nos habla y nos está diciendo, le falta un poco de gratitud? En Hugo, en el que está acá en la plataforma, me falta todavía ser más agradecido a Dios. Quiero ser más agradecido. ¿Vos también? Vamos a orar unos minutitos. Y qué lindo que es poder hablar con nuestro Señor y que yo no te diga lo que vos tenés que decir, sino que el Espíritu Santo te ayude a orar. Me ayude a orar. Porque Él sabe lo que tenemos que decirle a Dios. Para tocar el corazón de Dios, muchas veces debemos decir o hacer lo correcto. Jesús era movido a misericordia porque personas hacían cosas que eran guiadas por el Espíritu de Dios. ¿Quién guió a la mujer a tocar el borde del manto? O si tan solo tocara el borde de su manto, sería sana. El Espíritu Santo la guiaba. No te puedo decir qué hacer, pero habla con el Señor. Eso es lo que te puedo aconsejar en estos minutitos. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como Él le agrada, con temor reverente. Padre, en el nombre de Jesús, mi corazón hoy te agradece con toda mi fuerza, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por mi familia, gracias por mi iglesia, Señor. Gracias, Padre, gracias porque te veo. Señor, te veo a diario, papito lindo. Te veo cuando estoy trabajando, te veo cuando estoy en mi casa, Señor. Te veo cuando estoy en mis sueños. Señor, gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Y te ruego, Padre, que produzcas en nosotros el agradecimiento que a ti te agrada, Señor, de palabra, de acción, Señor. Y que podamos expresártelo, Señor, cada día de nuestra vida, Señor. Para la gloria de tu nombre. Adoremos al Señor unos instantes. Toda la gloria sea nuestro Señor. Gloria a Dios.